¿Cuántos están listos para la venida del Señor? ¿Cuántos están preparados? Digan un fuerte amén. Porque dice la palabra del Señor, porque no sabéis el día ni la hora. Diga conmigo, el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y a lo mejor este video ya tiene tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos ya lo habían visto? Levánteme su mano a los que ya lo habían visto. Uy, bien poquitos. Hay uno muy bueno a ver si lo tenemos para del arrebatamiento, también ese vamos a prepararlo para la próxima conferencia, pero al final dice, ¿estás listo? Y no me conteste, ¿verdad? Cada quien sabe si está preparado o no. Amén, muy bien. Yo sé que hay algunos que no vinieron porque aprovecharon el puente y eso no está mal, está bien. Otros porque a lo mejor están trabajando, pero hay otros que no vinieron porque se sintieron cómodos en su casa, porque le dieron prioridad a otras cosas. Entonces, bueno, pues aún en eso el Señor te dice, ¿estás preparado? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie. Gracias a Dios por Elvira que está hoy con nosotros. Le damos un aplauso al Señor porque la operaron. Tuvo una intervención quirúrgica muy delicada y de verdad estoy sorprendida cómo el Señor te ha ido restaurando, Elvirita. Estoy sorprendida, estuvimos orando por ella y gloria a Dios, mira, ya estás aquí. Gloria a Dios, a lo mejor muchos se hubieran tomado sus 2-3 meses, ¿verdad? Pero gracias a Dios que estás aquí y yo sé que el Señor irá restaurando tu salud en el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con, estamos viendo la gran tribulación y vamos a ver ahora el quinto sello. La semana pasada vimos ya habíamos visto el primero y le dimos un repaso, luego vimos el segundo, el tercero y el cuarto sello, ¿verdad? Estuvimos hablando de los sellos que fueron, no sé si está la imagen del rollo o del libro, ¿verdad? Es el libro o el rollo, mire, ¿cuántos sellos tiene? 7 sellos, ¿verdad? Que les fueron quitados, los que menciona el Apocalipsis, y el libro estaba escrito por dentro y por fuera, ¿verdad? Entonces, más o menos para que se den cuenta, era un papiro, así en el tiempo antiguo, así se escribía y era un libro o un rollo. Y adentro, ahorita vamos a ver qué contiene ese libro o ese rollo, ¿verdad? Entonces, bien. Estando el apóstol Juan exiliado en la isla de Patmos, ¿verdad? Ya siendo un anciano, fue exiliado en la isla de Patmos. ¿Cuántos sabían que Juan fue echado a una caldera de aceite hirviendo y no se murió? Porque Dios tenía un propósito para él, ¿verdad? Para revelarle todas las cosas que estarían por venir y revelar. ¿Saben? Le voy a decir una cosa, el Apocalipsis no es para infundir temor. El Apocalipsis habla de la revelación futura de Jesucristo, pero ya no como el cordero que fue inmolado y el que está sufriendo en una cruz, sino como el Cristo glorificado, como el Cristo que se levantó de la muerte y que ahora viene con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Juan, estando en la isla de Patmos, recibe la revelación de Jesucristo y se le dice, sube acá. Dice que él vio una puerta abierta. ¿Cuántos habían leído eso? Una puerta abierta. ¿Eso qué significa? Que la puerta de la salvación todavía está abierta y se le dice sube acá, tipifica el arrebatamiento de la iglesia. Sube acá y te mostraré las cosas que están por suceder. Entonces vamos a ver, nada más como para algunos que se perdieron o que no habían oído las conferencias anteriores, ¿qué contiene este libro o estos rollos? Contiene primero 7 sellos
que son los primeros 7 juicios de Dios. Pero adentro contiene las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. ¿Se acuerdan que le dije que Dios trabaja con el número 7? 7 sellos, 7 copas de ira, 7 trompetas, ¿verdad? Entonces, es importante que usted sepa que hay 3 grupos de 7, es decir, hay 21 juicios de Dios en el rollo. Hay 21 juicios de Dios sobre la tierra. ¿Y cuál estamos viendo? Nuestro primer grupo de 7 son los 7 sellos. ¿Sí me está siguiendo? Qué buenos alumnos son ustedes, ¿verdad? Este libro con los 7 sellos contiene, mire, la descripción de lo que va a acontecer en el mundo cuando nosotros, la iglesia de Cristo, ¿cuántos son la iglesia de Cristo? Digo un fuerte amén. Nosotros, la iglesia de Cristo, ya no estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Porque ¿dónde vamos a estar? En el cielo, en las bodas, celebrando las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Amén. La iglesia vencedora de Cristo estaremos, no pasaremos la tribulación. Dile al que está junto a ti, no vas a pasar la tribulación. Dice que llamemos las cosas que no son como si que tengamos fe, ¿verdad? No vas a pasar. Los que son de Cristo digan un fuerte amén. Entonces, si tu vida está escondida en Cristo, si tú haces la voluntad de Dios, si tú tienes una relación todos los días con el Señor, si Él es el centro de tu vida, tú te vas en el arrebatamiento, amén. Pero aún nos encontramos en la dispensación de la gracia, en el tiempo de la gracia. A ver, iglesia, ¿cuándo termina la dispensación de la gracia? En el arrebatamiento, muy bien. Entonces, para que no lo olvidemos. El domingo pasado vimos los primeros 4 sellos que son, a ver, vamos a ver solamente rápido. El primer jinete es un caballo blanco que describe al anticristo viniendo con una paz falsa. ¿Qué significaba el arco sin flecha? Una paz, pero una paz falsa, muy bien. El segundo jinete es un caballo bermejo o rojo como el fuego. ¿Qué representaba este caballo? Guerra, las guerras, ¿verdad? El tercer jinete es un caballo negro que representa la hambruna y la peste, porque dice que el jinete viene con una balanza, ¿verdad? Viene con algo con algo para pesar. Entonces hay hambruna y peste. Y el cuarto jinete es un caballo descolorido o amarillento, ¿verdad? Que representa la muerte, porque la muerte vendrá sobre la 4ª parte de la tierra. Entonces estamos viendo ahorita los 4 primeros o los 4 jinetes del Apocalipsis. A ver, esta es una pregunta, valor 3 kilómetros. Sí. El caballo blanco ¿es donde viene Cristo? No, ¿quién viene? ¿Pero en qué va a venir Cristo? En un caballo blanco, pero es el del Apocalipsis 19, no en el de Apocalipsis 6, ¿ok? Para que no nos confundamos. Muy bien. El día de hoy vamos a ver el 5.º sello del Apocalipsis y vamos a ver Apocalipsis 6, 9 al 11. Y dice así Apocalipsis 6, 9 al 11. Al abrir el Cordero el 5.º sello, debajo del altar vi, dice Juan, a las almas de los que habían muerto por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, en las primeras conferencias del arrebatamiento, vimos quiénes se van y quiénes se quedan, ¿ok? Entonces, aquellas personas que confesaron ser cristianas, pero lamentablemente, aunque se decían creyentes, realmente nunca nacieron de nuevo.
Aún venían a la iglesia, aún leían la palabra, pero sabes, nunca tuvieron un verdadero encuentro con Dios, por lo tanto ellos no fueron salvos. Hay gente dentro de la iglesia que no es salva. ¿Sabía usted eso? Aunque hayan venido, aunque se aprendieron la palabra, nunca tuvieron un encuentro con Dios. Siempre vivieron una religión. Ellos se quedan. Y también hay otro grupo que, mire, aunque quizás tuvieron una experiencia con Dios, que sí nacieron de nuevo, que sí le entregaron su vida al Señor, pero se enfriaron y se dejaron llevar por el mundo y dejaron de tener una verdadera comunión personal con Dios. Es decir, dejaron de orar. Dejaron de buscar a Dios. El Espíritu Santo les hablaba y ni caso le hacían al Espíritu Santo. Hacían lo que bien les parecía. Ellos fueron salvos, pero dejaron de hacer la voluntad de Dios y de vivir como Dios quería. Por lo tanto, ellos también se quedarán a lavar sus vestiduras. Eso ya lo vimos las veces pasadas, ¿verdad? Entonces, ¿habrá salvos que se queden en la tribulación? Claro que sí. No pierden su salvación, sin embargo serán salvos por fuego. Eso lo vamos a ver más adelante. No pierden su salvación, pero ¿qué pierden, iglesia? Galardones, coronas, posiciones en el cielo, el gozo, ¿verdad? Porque cuando dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor, también habla de la plenitud estando con Cristo. Van a perder muchas cosas. Dice la Biblia que también ellos sufrirán pérdida. Entonces, bueno, vamos a ver la primera pregunta. ¿Me está siguiendo? Hasta aquí bien. ¿Habrá salvación para los impíos? ¿Quiénes son los impíos? Los que no nacieron de nuevo y se quedaron, los que no fueron salvos. ¿Habrá salvación para los impíos después del arrebatamiento? Algo que debemos recordar es que en el momento en el que sucede el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, ese es el tiempo donde va a finalizar el tiempo de gracia. Termina el tiempo de gracia, por lo tanto, fíjense bien, finaliza el trato de Dios con los gentiles. Finaliza la oportunidad que tuvieron tu compadre, tu amigo, tu compañero, tu mamá, tu papá, que rechazó a Cristo. Terminó el tiempo de gracia, terminó la dispensación de la gracia, finalizó el trato de Dios con el mundo gentil, es decir, con la gente y todas las naciones. ¿Me está siguiendo? Se acabó el tiempo de gracia. ¿Qué es lo que comienza a partir de ese momento? El trato de Dios, pero con Israel. Con Israel. Ahora, no es lo mismo los gentiles que Israel. Los gentiles son todas las naciones, todos los que no son, diga conmigo, todos los que no son judíos. Y ahí entramos tú y yo. Y nosotros dijimos sí a Dios, amén. Nosotros somos salvos por gracia, amén. Cuando es el rapto, termina el tiempo con los gentiles, el trato de Dios, ya no hay salvación para los gentiles. No hay salvación para los gentiles. Comienza el trato de Dios con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los únicos que se van a salvar en la tribulación? El pueblo de Israel, no los gentiles. Es decir, no existe ningún versículo en la palabra de Dios que diga que serán salvos en la tribulación los impíos que se hayan quedado en el rapto. A partir de ese momento, mi iglesia, ya no hay salvación para la gente que rechazó el evangelio de Cristo y no fueron salvos. Y ahorita usted, yo sé que ya me está viendo raro, le voy a decir por qué. Más bien la Biblia nos habla de un espíritu de engaño que vendrá sobre ellos para que crean a la mentira. Ese será el juicio de Dios sobre ellos por haber rechazado la verdad.
O sea, ellos rechazaron antes del arrebatamiento. Tú les decías, vamos a la iglesia, recibe a Cristo. Y ellos no quisieron. Y dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Fíjate lo que dice. Hablando del inicuo, hablando del anticristo, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se... ¿Quiénes son los que se pierden? Los gentiles. Con gran engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, fíjate, ponme atención, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces va a pasar como en el tiempo de el faraón y las plagas. La Biblia dice que Dios envió un espíritu que endureció el corazón de Faraón. ¿Ok? Y de la misma manera, por haber rechazado la verdad, esas son palabras duras, iglesia, y esto es para los que están oyendo la transmisión y para aquellos que han rechazado a Jesús. Todavía estás en el tiempo de gracia. Todavía tienes oportunidad para arrepentirte. Todavía le puedes entregar tu vida a Cristo. No importa que vengas a la iglesia, no tienes una verdadera relación con el Señor. Todavía tienes oportunidad de alcanzar salvación, de arrepentirte de tus pecados, de arrepentirte de tu mal camino. Le hablo a la iglesia, familia de Dios, y le hablo a todos los que escuchan esta transmisión. Entonces, en la tribulación, y la razón, fíjense, la razón de eso es porque la puerta de salvación, di conmigo, la puerta de salvación. La puerta de salvación estuvo abierta para los gentiles y para todas las naciones durante poco más de 2000 años. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, Dios hace una pausa con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice, a ver, espérenme, no me quisieron recibir, me voy con los gentiles. Ellos sí me van a recibir y nosotros somos los gentiles. Y nosotros dijimos sí. ¿Cuántos dijeron sí a Cristo? ¿Cuántos tienen salvación en Cristo? Digan amén. Ok, la puerta ha estado abierta por más de 2000 años para todo aquel que en Él cree, para todo aquel, no importa la raza, no importa la tribu, no importa la religión, para todo aquel que cree en Cristo Jesús, la puerta está abierta, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ellos no quisieron ser salvos ni quisieron creer la verdad que es Cristo Jesús, por lo tanto no tendrán oportunidad de salvación. Los gentiles no tendrán oportunidad de salvarse. ¿Cuál es el tiempo para salvarse? Hoy. Dice el Señor, este es el día de salvación, porque en cuanto sea el rapto, el tiempo de la plenitud de los gentiles se termina. Y comienza el trato de Dios con el pueblo de Israel. Y comienza la persecución con los que se quedaron a lavar sus vestiduras. Ellos sí son salvos, pero no habrá un salvo más gentil en la gran tribulación. Y esto lo dice aquí la palabra del Señor. Entonces, en la tribulación no habrá inconversos gentiles siendo salvos. ¿Me está siguiendo, iglesia? No habrá salvación. Y esa es la razón por la que no debemos dejar de compartir el evangelio de Jesucristo, que significa buenas nuevas, a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus hijos. Tú tienes que insistir, tienes que seguir insistiendo para que en el tiempo de gracia ellos puedan recibir salvación. Tus vecinos, a quien el Espíritu Santo te ponga, dale
Dale el mensaje. A mí me sorprende la cantidad de gente que mi suegro, que el apóstol Alberto, tiene ganado ya para Cristo, porque dice el Señor que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Y Juan 3:16 lo dice claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado aquí en iglesia a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y dice Juan 3:18 al 19, el que cree en Él, fíjense bien iglesia, el que cree en Él, ¿cuántos dicen amén? No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas, el pecado, el hacer su propia voluntad. No me importa lo que diga Dios. Sí, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero yo quiero hacer mi voluntad. Yo estoy cómodo de esta manera. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Entonces, si aún no le has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, te lo vuelvo a decir, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que te arrepientas. Hoy es el día para compartir la palabra. Hoy, que se enojen contigo, que se enojen. Tú siembra la palabra en los demás, porque en su momento el Espíritu Santo los va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Hoy es día de salvación. Mientras la puerta está abierta, aún hay oportunidad de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, porque muy pronto la puerta se va a cerrar. Diga conmigo, la puerta se va a cerrar. ¿Quién cierra la puerta? ¿Quién le cerró la puerta al arca de Noé? Dios le cerró la puerta al arca, ¿verdad? Estuvo abierta por mucho tiempo y la gente no creyó. Y la Biblia dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Se casarán, se darán en casamiento, irán aquí, por allá, se embriagarán, se emborracharán, preferirán poner a otras cosas en primer lugar antes que Dios, pero aquel día les va a sorprender y un día esa puerta, iglesia, se va a cerrar. Entonces, contestando la primera pregunta, ¿habrá salvación para los impíos después del arrebatamiento? La respuesta es no. No, iglesia. La Biblia no registra un versículo donde hable que los que rechazaron a Jesús antes puedan ser salvos, porque dice que Dios envía un espíritu que los va a endurecer. Ese es el juicio para ellos. Yo sé que suena muy duro, a lo mejor tu doctrina era otra, a lo mejor tú pensaste que era otra la situación, pero la Biblia no dice no habla del tiempo, dice que la plenitud de los gentiles se termina en el rapto. Si no se salvaron, ya no se van a salvar después. La puerta se cerró. Si no, no diría que como en los días de Noé. ¿Hubo salvos después del diluvio? No. Como en los días de Lot, ¿hubo salvos después de que Dios envió juicio? No. Solamente a los que fueron sacados. Solamente a la iglesia que es sacada. ¿Me está siguiendo? Entonces, la primera pregunta es, no habrá salvación para los gentiles, porque el trato de Dios con los gentiles se termina en el arrebatamiento e inicia el trato de Dios solo con los judíos. A ver, iglesia, porque como me estás viendo raro, te pregunto, ¿crees que esto es porque Dios es injusto? No. Como te lo dije la vez pasada, justos son los juicios de Dios. Y todo aquel que se queda en la gran tribulación, todos, por eso dice el Señor, que escucharán el evangelio hasta lo más
recóndito de la tierra será escuchado el evangelio de Cristo. No habrá alguien que se quede que no haya oído, que no haya escuchado el evangelio de Cristo, pero desgraciadamente muchos dirán no. ¿Ok? Bueno, vamos a la segunda pregunta. Ya los amenes se acabaron. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Se salvarán los cristianos que no sean arrebatados? ¿Se salvarán los cristianos que no sean arrebatados? Muy bien. La Biblia nos habla de cristianos que se quedarán en el rapto y pasarán la tribulación. ¿Por qué razón? Porque no se prepararon. Por eso cuando vimos el video decía, ¿estás listo? No me contestes, iglesia, pero ¿estás listo para la venida de Cristo? Si en este momento sonaran las trompetas, ¿estás listo? ¿O todavía tienes algo que arreglar con el Señor? ¿O todavía tienes a alguien que perdonar? Porque, ¿sabes? Te puedes quedar por eso. En serio, en serio. La Biblia nos habla de cristianos que se quedarán en el rapto y pasarán la tribulación porque no estaban preparados, porque sus lámparas espirituales estaban apagadas por la falta de aceite. ¿Qué es el aceite? ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. ¿Se vale irse a dormir? Pero no se vale dormirse sin aceite. Esa es la diferencia. Te puedes ir a dormir, pero no se vale dormirte sin aceite. No se vale dormirte sin estar preparado para cuando Cristo venga. Entonces, las lámparas espirituales de ellos no tenían aceite. ¿Qué significa la unción? ¿O qué significa el aceite? La unción o la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Es decir, la oración, el leer la palabra de Dios, en hacer su voluntad, porque no solo se trata de leer la Biblia, se trata de vivir la palabra de Dios. Entonces da como resultado una vida en el Espíritu. Tu lámpara se comienza a llenar de aceite y de pronto sientes que el aceite está bajando. ¿Qué tienes que hacer? Vuelve a llenar tu lámpara de aceite. Dice que fueron y compraron. Quiere decir que la unción, diga conmigo, tiene un precio. Mira, el orar tiene un precio. ¿Cuál precio? El apagar el celular, el dejar de ver tu serie, el dejar de hacer un montón de... Mira, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, iglesia, si dejaras tu celular por un ratito, estar viendo videos de 15 segundos, pasas y pasas y pasas y pasas, y cuando te das cuenta ya pasa hora y media y te ibas a poner a lavar y nada más ibas a ver la hora? ¿Qué pasaría si esa hora y media la dedicaras para buscar a Dios? Algo sucedería en tu interior. Algo pasaría. Lo primero es que se llenaría de aceite tu lámpara. ¿Qué pasaría si leyeras la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si oraras? ¿Qué pasaría si ayunaras más? ¿Qué pasaría si dejaras de hacer otras cosas y buscaras a Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El problema es que la gente vive afanada para adquirir más y más y más, pero a Dios no le dedica nada de tiempo. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso? Nuestras lámparas se llenarían de aceite. Entonces, diga conmigo una vida de santidad. Cristo va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación. ¿Cuándo es el día para santificar nuestra vida, iglesia? Hoy. Entonces la Biblia sí dice que los cristianos tibios o los que tuvieron sus lámparas apagadas se van a quedar. Pero dice algo interesante: van a tener una extensión de la misericordia de Dios
O sea, seguirán siendo salvos, sin embargo serán perseguidos por el anticristo por haber confesado a Dios en la tribulación y darán sus vidas como mártires. Y darán sus vidas como mártires. Fíjate lo que dice Apocalipsis 7:14. Entonces uno de los ancianos le dijo a Juan: a ver, Juan, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo: estos han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación, son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, los que se quedan, esto significa que ellos ya tenían ropas blancas. Ya se les había dado ropas blancas. Cuando recibieron a Cristo, dice la Biblia que nos da ropas de salvación. Ellos ya tenían ropas blancas. ¿Lo estoy confundiendo más o me está entendiendo todo? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, ellos ya tenían ropas espirituales desde antes, desde que recibieron a Cristo, pero permitieron que el pecado ensuciara esas ropas de salvación. Permitieron que alejarse de Dios cada vez más y sus ropas emblanquecidas se ensuciaron. Con el pecado, haciendo su propia voluntad, haciendo las obras de la carne, etcétera. Por lo tanto, no entraron en las bodas del Cordero. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que no estaban vestidos de boda. No estaban vestidos de boda. La novia va a llegar a una boda manchada, arrugada. Claro que no, así no se puede casar. ¿Qué harían en ese momento? Algo, aunque sea, le cortarían un pedazo de tela y se lo pondrían encima o algo, harían que ese vestido se emblanqueciera. Pero ¿qué pasaría si un vestido se arruga, se mancha, se contamina? Dice el Señor: no estás vestido de ropas de boda, por lo tanto no entras. Por lo tanto no entras, ¿verdad? A las bodas del Cordero, porque tienen mancha y arruga. Por eso ellos sí van a tener la oportunidad de ser salvos, pero ¿sabes cómo? Ellos sí, los que son iglesia, pero no la iglesia vencedora, no fueron iglesia vencedora. Ellos se quedaron. A lo mejor fue alguien que recibió a Cristo en su corazón hace tiempo, nació de nuevo, pero se enfrió, se apagó. Ellos forman parte de los que están inscritos en el libro de la vida, pero se van a quedar, porque como están inscritos ahí arriba, tienen que quedarse a lavar sus vestiduras. No se pierden, porque la salvación no se pierde. Amén. Pero ¿sabe cómo van a ser salvos? Van a renunciar a la marca de la bestia. Serán perseguidos por el anticristo y morirán confesando a Cristo Jesús. Es decir, serán salvos, pero por muerte. Y luego se convierten en mártires. Apocalipsis 24 dice, fíjense lo que dice: entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Ahí estamos usted y yo, los que vamos, los que sí nos fuimos. Vi también las almas de los que habían sido ¿qué? A ver, dígalo fuerte, ¿habían sido qué? Decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, tampoco se habían dejado poner su marca en la frente y en la mano, y dice, volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, aquí está hablando de que sí reciben salvación todos aquellos que no se dejaron poner la marca de la bestia en la frente o en la mano. Y dice, y volvieron a vivir. Y fíjate cómo dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde?
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos fueron los que vienen saliendo de la gran tribulación. Esto es lo que puede pasar con los que se pueden quedar. Entonces, contestando la segunda pregunta, ¿se salvarán los cristianos que no sean arrebatados? La respuesta es sí, pero morirán como mártires, porque el anticristo los perseguirá y los matará. Estos son los mártires del quinto sello. Estos son los mártires que vio Juan en la visión, que estaban debajo del altar y vio toda una multitud y dijo: Señor, ¿hasta cuándo? Porque ellos todavía, sus cuerpos no habían sido glorificados. Ellos no estaban glorificados, ¿sabes por qué? Porque ellos no tuvieron derecho a las bodas del Cordero. Por eso se tenían que esperar un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los que tenían que ser salvos. A ver, iglesia, ¿Dios sabe quiénes y cuántos o el número de los que van a ser salvos? Sí, a ver, ¿no estás seguro? ¿Dios sabe el número de los que van a ser salvos? Sí, así es. Por eso dice: espérense un ratito más hasta que se complete el número de los que van a ser salvos. No significa que Dios dijo: tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, pero Él ya sabe quiénes van a decir sí y quiénes van a decir no. Él sabe quiénes se van a santificar y quiénes van a negar a Jesús, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, iglesia, ¿cómo quieres ser salvo? Ya muchos hemos sido salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, los que no. ¿Cómo? Y los que todavía no han sido salvos, ¿cómo quieren ser salvos? ¿Por gracia en este tiempo de gracia o por muerte en la gran tribulación? Porque tienen otra oportunidad los salvos. Y ahora ya no le estoy hablando a los gentiles o a los impíos, ahora le estoy hablando a los que son iglesia, pero que tienen manchadas sus vestiduras. Y cada uno de nosotros, iglesia, sabemos si está manchado nuestro corazón, sí o no. Cada uno de nosotros, tú sabes si hay mancha en tu corazón por algo. Y sabes, como lo vimos en ese video, en cualquier momento Cristo viene. Entonces, la pregunta es: ¿cómo quieres irte en el rapto o te quieres quedar a la tribulación? ¿Estás preparado para irte con Cristo en el arrebatamiento o vas a continuar tu vida de pecado? Tus borracheras, tu doble vida, hijos desobedientes a los padres. Los hijos, y escúchenme, los que son hijos desobedientes a los padres. Y la Biblia habla no recuerdo si es en Gálatas, pero dice: ellos no heredarán el reino de los cielos. Y los junta con un grupo de borrachos, idólatras, de los pecados sexuales, hijos desobedientes a los padres, que no honraron a sus padres. Y si tú eres un hijo, escúchame bien, los jóvenes, aún los adultos que no honran a su padre y a su madre, Dios castiga eso. Si tú eres un grosero, hay hijos que se han atrevido a golpear a los padres. Hay hijos que se han atrevido a insultar a los padres, ¿sabes? Te vas a quedar. Y lo digo con temor y temblor, iglesia. Porque es muy padre pararse aquí al frente y decir: Dios, lo mejor de tu vida está por venir, amén, y tomamos la vida de plenitud de Dios. Pero
que te pares aquí al frente y decir, te puedes quedar porque estás viviendo una vida de fornicación, de adulterio, de borracheras, de pecado, y decir que te puedes quedar, eso es algo solamente porque Dios nos manda decirlo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿estás preparado para irte con el Señor o todavía sigues creyendo que puedes vivir como quieres? Ay, no importa, o sea, yo la verdad es que Dios conoce mi corazón. No estás haciendo la voluntad de Dios. Y si crees que puedes seguir viviendo como tú quieres, Dios te dice, yo lo advertí en mi palabra. Yo te lo dije en mi palabra. ¿No has perdonado? Si necesitas arreglar, dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tienes que arreglar algo con una persona, si no, no podrás ver al Señor. Te quedas a lavar tus vestiduras. Y mire, yo sé que es una palabra un poco agresiva, si lo quieres, ¿sabes qué? No me importa, de verdad, no me importa. Si te sientes aludido, aludida, no me interesa. A mí me interesa como pastores de esta iglesia que vivas en santidad, que dejes tu vida de pecado y que vivas para el Señor. Quizá muchos creen que Cristo puede tardar todavía. Cristo no tarda. Cristo no retarda su venida. Y dice así la palabra del Señor en Lucas 12, 16 al 21. Sabes, para mí era muy importante contestar estas dos preguntas, porque está muy padre hablar de los mártires, pero ¿quiénes son los mártires? ¿Quiénes se quedan? ¿Y qué sucede si te vas a quedar? Lucas 12, 16 al 21 dice, luego les conté una historia. Dice aquí palabras de Jesús. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé. Tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré, ¿cómo dice? Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Ese es el espíritu del anticristo. Pero Dios le dijo, ¿cómo le dijo Dios? Necio, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico. ¿En qué, iglesia? En su relación con Dios. Es un necio. Mira, iglesia, no es malo trabajar para tener, no es malo trabajar para tener un futuro tranquilo, hasta relajado, pero no puedes poner las riquezas por encima de la relación con Dios. Dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Si de la misma manera que acumulamos riqueza, tuviéramos una relación con Dios, otra cosa sería. Otra cosa sería, porque Dios quiere prosperarnos, bendecirnos. A Dios le gusta la prosperidad, a Dios le gusta verte bien vestido, a Dios le gusta que bendigas a tus hijos, a Dios le gusta que heredes a tus nietos. Gloria a Dios. A Dios le gusta eso, porque esa es la bendición de Dios. Pero si de esa manera fueras rico en tu relación con Dios, Dios no te llamaría necio. Pero hay gente que dice, no voy a la iglesia porque yo necesito trabajar.
Yo necesito acumular, necesito hacer. ¿Y sabes qué? Está bien, pero estás haciendo a un lado lo más importante. Y hoy, y en el siglo pasado, y en el siglo antepasado, y desde que fue el tiempo de Daniel y el tiempo de Adán, y desde los tiempos antiguos, la relación con Dios es el número uno. Es lo más importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú entiendes, mire, a mí el Señor me dijo que me iba a levantar a las 4 de la mañana. Me ha levantado a las 4 de la mañana. Y digo, ¿sabes qué? Yo creo que son los últimos tiempos. Y yo sé que a muchos de ustedes el Señor los ha despertado en la madrugada, pero te haces el que no oyes. ¿Y sabes qué quiere el Señor? Que ores. Que ores. Yo le digo al pastor, estoy otra vez, el Señor me levantó a las 4 de la mañana. Y ya paso al baño, ¿verdad? Como para despabilarme tantito. Y digo, aquí estoy, Señor. Y al siguiente día me vuelve a despertar. Una vez 3:59, otra vez eran las 4:03, pero eran las 4 de la mañana. Y así abro los ojos, ¡pum! Y digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y yo he entendido dos cosas. Una, debo buscar al Señor para santificarme a mí mismo. Y número dos, el Señor a mí me ha hablado de tener paz con los demás. Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando tú te santificas, iglesia, cuando tú te santificas, el Señor te bendice. Siempre le decimos a nuestros hijos, la obediencia atrae la bendición de Dios. Diga conmigo, la obediencia atrae la bendición de Dios. No al revés, hasta que Dios me bendiga lo voy a obedecer. No. Tu obediencia es un imán de las bendiciones de Dios. ¿Tienes conflictos en casa? Obedece al Señor. Ten comunión con el Señor. Busca al Señor y el Señor va a salir al encuentro de los que le buscan. Va a salir al encuentro. Cuando tu obediencia se encuentra con la voluntad de Dios, algo explota. Tu obediencia se tiene que encontrar con la voluntad de Dios. Por eso dice su palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O en la tierra, así también en el cielo, como usted quiera. O sea, me alineo a la voluntad de Dios. Y hoy yo quiero hablarle a gente que está desalineada, que se ha salido de la voluntad de Dios. Que te tengan por digno de escapar de la gran tribulación. Que seas tomado por digno de escapar, dice el Señor, de todas estas cosas. De todas estas cosas. Mire, como le dije desde el principio, no le recomiendo a nadie quedarse. No te recomiendo, voy a tener una segunda oportunidad. Mamacita, no sabes lo que dices. Bueno, ya dije todo lo que tenía que decir, póngase de pie. Si no, aquí le sigo y va a salir más regañada. Mira, le voy a decir una cosa. Le voy a hablar como un padre le habla a un hijo. Y póngame atención. Prefiero que usted se entristezca, que se enoje conmigo, enójese si usted quiere. Pero prefiero 1000 veces que usted sienta esa tristeza que el Espíritu Santo le está provocando y que le incomoda y que le redarguye, a que usted sienta tristeza porque se quedó. Porque sabe que, mire, el pastor David y yo vamos a dar cuentas de esta iglesia. Vamos a dar cuentas de ti, pero tú vas a dar cuenta de tu casa y de ti mismo. Entonces yo quiero que con tus manos, si tú quieres levantar tus manos, si no, no. Como tú quieras. No lo hagas por religión, no lo hagas porque hay que hacerlo. Hazlo porque tienes la necesidad de rendir tu vida al Señor hoy. Si te has salido de la voluntad de Dios, dile al Señor, hoy yo me vuelvo a ti, Señor. Yo vuelvo a ti. Señor, perdónanos. Ahí en tu corazón no necesitas que te escuche el de al lado, si tú quieres.
Pero este es un tiempo de arrepentimiento. Este es el día de salvación para ti. Si no has tenido un verdadero encuentro con el Señor quiere que lo tengas hoy, porque no habrá salvación después. La salvación es hoy. Y con Dios no podemos estar jugando. Dile: Señor, perdóname. Yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón, a muchos de aquí, para cambiar ciertas cosas en su vida. No es hasta que cambie tu esposo, tus hijos o alguien más. El Señor te ha hablado a ti y te ha dicho: necesito que cambies tú. Te he llamado a adorarte y no me has hecho caso. Te he llamado a buscarme en oración y me has ignorado. Le has dedicado más tiempo a otras cosas. Le has dedicado más tiempo a ver alguna serie o qué sé yo. Pero el Señor dice: yo te anhelo, yo te estoy buscando. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Decide. El Señor te dice: decide buscarme. No lo hagas por temor. No lo hagas porque esto te pueda alarmar. No lo hagas por eso. Hazlo por quien es el Señor. Porque Él es un Dios soberano. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y ante Él, algún día ante Él, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Él es el Dios. Él es el creador de todas las cosas. Habla con el Señor. Espíritu Santo, yo sé que nos has hablado. En la madrugada el Espíritu Santo te ha hablado. En el día el Espíritu Santo te ha hablado. Cuando has estado a punto de pecar, el Espíritu Santo te ha dicho: no lo hagas. Y ¿sabes qué? Lo estás haciendo. Hoy no es lo que yo dije, lo que la pastora Regina dijo, es lo que el Señor habló a través de su palabra. Y el Señor viene por una iglesia santa, sin arruga. Y sabes, iglesia, muchos han manchado sus vestiduras. Muchos han manchado su corazón. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con Él, porque quizá el Señor dice: no seas necio, porque quizás hoy mismo tú no sabes si mañana vas a tener vida. Señor, aquí está nuestro corazón. Lávanos con tu sangre. Hay quien se quiera comprometer con el Señor y decirle: Señor, a partir de este momento yo suelto lo que me está perjudicando. Yo suelto el pecado. Si tienes que romper con una persona, hoy el Señor te dice: hoy yo te lo advierto. Hoy yo te hablo. Si tienes que romper con alguien, si tienes que alejarte de alguna persona, si tienes que alejarte de algún pecado, hazlo hoy. Dile al Señor: Señor, ayúdame, porque yo en mi fuerza no puedo, pero tú sí puedes en mí. Hoy reconozco, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso y que tú me amas. Y que tú me amas, Señor, y tú quieres lo mejor para mí, Señor. Tú quieres que yo viva una vida de plenitud, de santidad, de obediencia a ti. Si hay hijos que han sido deshonrosos con sus padres, hijos, pídanle perdón al Señor, porque se pueden quedar. Aún hay adolescentes que ya saben lo que es bueno y lo que es malo, y te puedes quedar. Dile: Señor, lávame hoy, Señor, límpiame, Señor. Y si hay alguien que necesita entregarle su vida a Cristo, ya sea que esté aquí presente o en la transmisión, yo te invito a que le entregues tu vida a Cristo y que le digas: reconozco, Señor, que tú moriste por mí, por mis pecados, que tú ya lavaste mis pecados en la cruz del Calvario. Perdóname.
Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro del Cordero. Que mi nombre esté escrito en los cielos. Anota mi nombre allá arriba, Señor, para que cuando sea el rapto, para que cuando tú vengas, yo me vaya contigo. Dile al Señor: yo soy la iglesia victoriosa. Yo soy la iglesia que vence todos los días. Iglesia, familia de Dios, a partir de hoy conviértete en la iglesia victoriosa, que vence todos los días, que vence diario, que vence en su carácter, que vence en su forma de hablar, que vence en sus pensamientos. Conviértete en santidad, en una iglesia santa delante del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. A veces tu palabra puede incomodar, pero yo sé que da un fruto de arrepentimiento, Señor, y de gozo, porque tu palabra trae gozo también, Señor, porque todavía tenemos oportunidad en ti, Padre. Te alabamos, Señor, y yo te doy gracias por familia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Amén.